Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco envía un libro a la Curia Vaticana para los ejercicios espirituales. Como a causa de la pandemia, este año los cardenales y obispos de la Curia Vaticana no podrán hacer juntos con el Papa los tradicionales ejercicios espirituales de Cuaresma, Francisco les ha escrito una carta y les ha regalado un libro. El Papa les pide que no abandonen la costumbre de los ejercicios espirituales y que los realicen cada uno en su casa. Les propone empezarlos este mismo domingo y para ayudarles les ha enviado este libro. Se titula Abbi a cuore il Signore, algo así como Da importancia al Señor. Lo firma un tal Maestro de San Bartolo. Es un manuscrito del siglo XVII que un sacerdote encontró en un mercadillo. El texto fue una sorpresa por su intenso valor espiritual. El Papa comienza sus ejercicios este domingo por la tarde en su casa y los terminará el viernes por la mañana. Por eso ha cancelado todos los eventos de esta semana. Esta es la iglesia en Roma, donde reposan dos papas Borja y donde resguardan los restos de un rey español. Esta es la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma, un pequeño rincón de la península ibérica en la ciudad eterna. Sus obras comenzaron en 1518 con un objetivo que no ha cambiado en 500 años, brindar acogida. Ofrecer, lógicamente, una liturgia en español, unas actividades catequéticas, como nos pide la Conferencia Episcopal Española, en español, para los españoles residentes o para no españoles, pero siempre en nuestra lengua, y unas actividades culturales. Este quiere ser un lugar también de encuentro para todos aquellos españoles que de una forma más o menos estable residen o pasan por esta ciudad. Este templo tiene un gran valor artístico, cultural, religioso e incluso político. Uno de los atractivos históricos más curiosos es esta capilla, en la que se conservan las sepulturas de Calixto III y Alejandro VI, conocidos como los papas Borja. También en la misma capilla se resguardaron durante 40 años los restos del rey Alfonso XIII. La majestuosa riqueza arquitectónica de esta iglesia romana marcó un precedente en la construcción de templos en toda la urbe. Esta es la primera iglesia en Roma con una sola nave, con capillas laterales. Ya no tenemos la estructura de la planta basilical con naves laterales. Y esta antecede a otros templos que luego también seguirán en la misma línea. Aunque nació como una institución de acogida para los peregrinos, investigadores y personas con necesidades puntuales, este año el escenario cambió radicalmente por la pandemia. Desde repartir tickets de alimentación, mascarillas, sábanas e incluso asesoría jurídica a un grupo de estudiantes españoles en Roma. O tuvimos durante unas semanas acogidos en unas habitaciones externas a nuestro edificio a una familia venida de América por un motivo grave de salud, se quedaron bloqueados en esta ciudad y recordando el origen de nuestra institución como hospital, como hospedería de peregrinos necesitados, durante un par de semanas estuvieron alojados. Entre las obras de arte más importantes de este templo están la estatua del apóstol Santiago, creada por Jacopo Sansovino, el cuadro de San Diego de Alcalá, pintado por Aníbal Carracci, y esta impresionante obra que representa la Inmaculada Concepción con la Iglesia Celeste y la Iglesia Terrestre, obra de Luis Cousin. Este año han puesto todos los esfuerzos por restaurar el paso del tiempo. Las labores incluyeron el mantenimiento del primer órgano eléctrico de Roma y a estas espléndidas campanas, una de ellas data de 1474. Su movimiento es único en toda Roma, ya que giran a la española completamente. El objetivo de los servicios jesuitas a los refugiados es de que algún día no sean necesarios.
En 2019, la cifra de personas desplazadas por la fuerza se incrementó en un 13%. Una de cada 97 personas en todo el mundo se ha visto obligada a abandonar su hogar. A través del Servicio Jesuita a Refugiados, conocido como JRS por sus siglas en inglés, desde 1980 la Compañía de Jesús atiende este drama. Actualmente están presentes en 56 países. Íñigo Alcaraz es uno de los jóvenes jesuitas que colabora con este proyecto. Estuvo en el campo de Doro, donde viven unos 60.000 refugiados sudaneses en Sudán del Sur. Relata cómo le cambió la vida el entablar una amistad con un refugiado padre de familia. Me atreví a preguntarle por qué le faltaba un brazo. Y él me dijo que cruzando el río, viniendo hacia el sur, un cocodrilo le había quitado el brazo, ¿no? Bueno, pues ahí tenías a un señor introduciéndome a mí en ese mundo, con ese bagaje detrás, ¿no? Y capaz de mirar adelante a la vida, cuando yo mismo diría que no se puede seguir adelante, ¿no? Tirando de su familia y mejorando la vida de sus conciudadanos. Pero también relata los momentos tensos y la falta de seguridad en la zona. En una ocasión vivió en carne propia un ataque a las organizaciones que hacen vida con los refugiados. Fue muy bonito ver cómo el trabajo que había hecho el JRS, que yo creo que es su valor añadido, no damos servicios, acompañamos y vivimos junto a los refugiados y les escuchamos y atendemos sus demandas, ¿no? Pues cómo los mismos refugiados fueron en nuestra defensa, ¿no? Fue bonito ver cómo para ellos no éramos una empresa más o una organización más, sino algo así como hermanos, ¿no? En Sudán del Sur, el JRS tiene 3 grandes proyectos. Una línea educativa apoyando a colegios en los campos de refugiados y a los de la población local. Una línea pastoral ayudando a párrocos y catequistas y una línea psicosocial. Atendiendo problemas de los propios refugiados, ¿no? Que ellos mismos demandan, ¿no? Pues los jóvenes con el alcoholismo y las drogas, el problema de los abusos sexuales en los campos de refugiados, cómo atender a los diversos desafíos que ellos tienen, ¿no? El trauma que ellos arrastran, ¿no? De la violencia que han vivido y de la huida, que muchos huyen y sufren problemas en la huida. Dice que la pandemia ha presentado nuevos retos para atender este drama, pero al mismo tiempo destaca el crecimiento en la gestión de los equipos locales, dándole a los equipos internacionales nuevos desafíos. Este joven jesuita dice que el objetivo del Servicio Jesuita a Refugiados es desaparecer. Eso significaría un mundo sin refugiados ni desplazados, un mundo con plena justicia social. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos, en el capítulo 16, tenemos esa confesión de Pedro hacia la pregunta de Jesús. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dan diversas respuestas. Pero cuando se dirige a él directamente, le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro toma la iniciativa y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús lo felicita y le dice, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es hermoso este Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la debilidad de Pedro. Sí, sabía que lo iba a traicionar. Sabía que lo iba a negar. Sabía que iba a mentir a la gente diciéndole que no lo conocía. Sin embargo, Jesús confía en él. ¿Por qué? Porque conoce su corazón. Y solamente Dios es el único que conoce el corazón de cada uno. Y por eso Jesús en este momento lo nombra como el príncipe de los apóstoles, porque le dice que sobre esa piedra que es él, va a edificar su iglesia. No la iglesia de fulana o fulano de tal, no, la iglesia suya. Y por eso le da esta autoridad. Y esto es lo que hace de Pedro un hombre valioso, un apóstol líder, capaz de guiar a sus demás hermanos. Y en torno a Pedro es que todos los demás se unen,
porque la confesión de Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios vivo es lo que hace que todos se unan alrededor de su ministerio petrino, alrededor de su apostolado. Hoy le pedimos al Señor que también nos dé su gracia, porque hemos sido elegidos sus hijos el día de nuestro bautismo. Y que cuando también fallemos como Pedro, que nos dé el corazón contrito de arrepentirnos y de regresar a su amor. Que así sea. El secretario de Estado de los Estados Unidos se reúne virtualmente con la canciller Alexandra Hill de El Salvador. La canciller Alexandra Hill sostuvo una reunión virtual con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que durante la conversación, Blinken destacó que crear oportunidades económicas, proteger y fortalecer las instituciones democráticas, eliminar la corrupción y mejorar el respeto de los derechos humanos, incluso combatiendo la impunidad, son esenciales para asegurar el futuro de paz y prosperidad en la región. En su cuenta de Twitter, Blinken se refirió a la reunión y reiteró que la creación de oportunidades económicas y la rendición de cuentas son factores que permiten reducir la migración. La canciller también en Twitter dijo que además de migración, abordaron otros temas de interés común, como inversión, Estado de Derecho y seguridad. Este encuentro virtual sería la primera reunión que se anuncia públicamente entre el gobierno salvadoreño y un funcionario de la administración de Joe Biden, quien tomó riendas de la Casa Blanca el 20 de enero. Habilitan pasos de peaje en La Libertad de El Salvador. Efectivamente, Tony, buenas noches, un placer poder acompañarte a esta hora de la noche. Efectivamente me encuentro en el inicio del bypass de La Libertad, donde hace algunas horas el presidente de la República, Nayib Bukele, junto al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dieron por finalizadas las obras de este proyecto. De acuerdo con las autoridades, son 6.5 kilómetros de tramo que conectará la calle Antigua hacia el puerto de La Libertad, hacia la carretera El Litoral. Escuchemos lo que decía el presidente de la República. En esta mega obra que se está finalizando este día, los carros a partir de hoy en la noche, ya no se diga mañana, sábado, el domingo, etcétera, y para siempre, pues van a poder ir rápidamente a nuestras hermosas playas, en una vía panorámica y hermosa. Una apertura de carretera de 6.5 kilómetros a 4 carriles. Incluye el puente más grande en este momento de nuestro país, como decía el presidente, más curvo, más complejo, y es el más alto, tiene 45 metros de altura y 380 metros de longitud. Y precisamente las autoridades apuntaban de que con esta obra se beneficiarán aproximadamente 100,000 personas de manera directa. Además, se potencializará el turismo y obviamente va a reducir los tiempos de traslado por esta zona. Vamos a beneficiar directamente a más de 100,000 personas, pero además, pues ustedes saben la cantidad de personas que utilizan el bypass, la calle hacia La Libertad, que ahora van a utilizar este bypass, y además vamos a impulsar el turismo. Construir una obra que va a mejorar la movilidad, la logística de nuestro país, va a reducir los tiempos y costos de transporte de toda la carga que viene del puerto de Acajutla, que va a poder ingresar por este bypass, y de igual manera de todas las personas que quieran viajar hacia las playas de La Libertad. Y
de acuerdo también con las autoridades, para finalizar este proyecto tuvieron que realizar diversos ajustes por aparentes casos de corrupción en las administraciones anteriores. Hasta este momento, pues los 4 carriles en ambos sentidos ya fueron habilitados, Tony, alrededor de las 6 de la tarde ya pueden transcurrir los vehículos, tanto que se conducen hacia la zona costera del país. Hasta el momento, pues la zona se encuentra tranquila, no hay muchos vehículos transitando, pero se espera que en las próximas horas, recordemos que la población decide viajar hacia las zonas costeras de nuestro país, por lo tanto, se espera que para este fin de semana ya el transporte esté un poco más fluido, Tony. Abogados acuden a las urnas para elegir candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este 21 de febrero, abogados del sector público y privado acudieron a las elecciones organizadas por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES. Los 15 más votados en esta elección posteriormente serán incorporados a otra lista de 15 candidatos propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, la cual se encuentra en proceso. De estos 30 abogados, se escogerán los nuevos 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por los próximos diputados que resulten electos este 28 de febrero. Ante esto, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, opinó lo siguiente. Son elecciones de segundo grado, es verdad, pero eso no significa que los que eligen a estos funcionarios puedan hacerlo a su gusto. Habría que pensar quiénes son las personas, los perfiles que mejor pueden responder a la justicia. ¿Y quiénes serán estas personas? Bueno, un aspecto es la formación intelectual. Otro aspecto, sin duda, es la integridad moral de la persona. Otro aspecto, la libertad ideológica. En esta elección, donde son acreditados alrededor de 32,000 abogados para ejercer el sufragio, también se eligen entre 18 candidatos a 3 concejales que sustituirán en septiembre a miembros actuales del Consejo Nacional de la Judicatura. Informó para la prensagráfica.com Jonathan Aguilar. Nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un resumen de lo más importante que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. A 48 días de las elecciones generales que tendrán lugar el 11 de abril, los candidatos están presentando sus programas a través sobre todo de radio, televisión y también por las redes sociales. Ayer el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasollo, presidió como siempre la misa dominical en la catedral, pero esta vez concelebraron con él los 2 nuevos obispos auxiliares. A partir de ahora tendremos 5 obispos en Lima, el arzobispo, más luego 4 auxiliares. Los nuevos auxiliares, Monseñor Juan José Salaberry, dominico, y también Monseñor Guillermo. Ellos predicaron en esta misa y de alguna manera se presentaron ya al servicio de la Arquidiócesis de Lima. Bienvenidos los 2. Bien, se han superado ya 1.200.000 personas que han superado la enfermedad, gracias a Dios. Han salido ya vencedores de este virus que les estaba agotando. El bono de los 600 soles se está repartiendo según el orden establecido. Los que quieran informarse pueden llamar al teléfono 101. Teléfono 101 y ahí les dirán cuando les corresponde el recibir ese bono y cómo recibirlo también. En cuanto a educación, el ministro de Educación ha dicho que todas las matrículas en los colegios estatales tienen que ser gratis, completamente gratis, y va a poner también unas condiciones básicas para los colegios privados.
La compañía aérea Star Perú ha suspendido todos sus vuelos ante las nuevas restricciones. Y se está pidiendo en el parque zoológico más importante de Lima, Parque de las Leyendas, 1.200 personas para que apadrinen 1.200 especies. Se esperan en estos próximos días, al comienzo de marzo, 2 millones más de vacunas de Sinopharm que vienen de China para seguir vacunando. La segunda etapa de personas que pueden ser vacunadas le va a corresponder a los educadores, y hay como 600.000 educadores o personas que trabajan en la educación que son los segundos candidatos después de médicos, enfermeras, policía y demás, después de los que están en primera línea. Les corresponderá enseguida a los que están en la educación. El Perú tiene que preservar 48 lenguas que todavía existen en distintas regiones del Perú. Ha habido inundaciones muy fuertes, sobre todo en el departamento de Madre de Dios. Un total de 1.380 viviendas han quedado malogradas, y lo mismo en Junín, en La Merced, como 100 viviendas. Las lluvias han sido muy fuertes. El obispo o arzobispo de Piura ha condenado, lo mismo que los demás, pues las vacunas preferenciales. Nosotros desde la Iglesia seguimos luchando, se están haciendo más plantas de oxígeno, que es tan necesario. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Llega ayuda humanitaria a damnificados de inundaciones en islas de la Bahía, Honduras. Vamos de inmediato hasta Roatán, Islas de la Bahía. Es preocupante lo que ocurre en el departamento insular. En este municipio de Roatán hay preocupación entre los pobladores. Nunca se había visto Roatán inundada completamente con las lluvias. Y esto se debe a la tala del bosque. Están cortando hectáreas tras hectáreas en este departamento insular, pero específicamente en Roatán, Islas de la Bahía, en este municipio. Producto de la tala de bosque, y las autoridades que a veces se hacen de la vista gorda, no miran, son ciegos, ocurre este tipo de desastres. Vamos de inmediato, Rigoberto Torres se encuentra con mi buen amigo Andy López de Copeco, allá en Roatán, Islas de la Bahía. Rigo, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Alex Cáceres, de la audiencia de Hechos Años, dándole seguimiento a esto suscitado acá en Islas de la Bahía en estas inundaciones. Aquí ya tenemos al subcomisionado Andy López, que nos va a hablar, donde ya están recibiendo la ayuda enviada por el gobierno central en estos momentos y los trabajos que se van a realizar. Específicamente a esta hora, no van a parar, van a empezar a entregar lo que es alimentación, pero tenemos al subcomisionado que los amplíe un poco más. Efectivamente, primero gracias a Dios y ver porque no tenemos pérdida de vidas humanas. Recordemos que el cambio climático va en aumento y estas son consecuencias que realmente nosotros teníamos. Durante 35 años en el estudio en gestión de riesgo en la zona no habíamos tenido un impacto tan grande. En 2 horas tener realmente alrededor de 130 milímetros de agua acumulado nos genera o nos desnudó prácticamente realmente lo que nosotros realmente podemos más que todo tener pues de afectaciones. Vemos y ahorita pues gracias a la gestión realmente del día de ayer pues pidiéndole al señor ministro realmente y todas las gestiones involucradas para poder hacer realidad que esto estuviera acá. Recordemos que tardó porque no teníamos una embarcación más rápida y estaban cerrados los puertos. Esto generó realmente un trabajo en equipo con todos nuestros compañeros realmente de San Pedro, La Ceiba, para poder tener esto acá. Quiere decir que realmente el término de mañana, a las 10 de la mañana, tal vez ya no tengamos nada porque lo hemos repartido. El trabajo es un poco arduo, pero realmente la gente lo necesita y vamos a poder llegar pues a cubrir lo que podamos. Recordemos que mañana viene otra parte y hoy pues ya empezamos a trabajar desde ya. Podemos decir que este carro no va a bodega, va directo al campo para poder trabajar en lo que habíamos acordado y la planificación. Nada en el caso de las viviendas que han sido soterradas por cerros que le han caído abajo.
Bueno, recordemos que no podemos cubrir toda totalidad, la afectación es muy grande y es ahí donde entra el trabajo muchas veces de otras instituciones realmente que puedan realmente prestar y ayudar. No todo realmente es color de rosa y podemos decirlo, la afectación es bastante grande. Y si hago un recuento, ni el MICHE habíamos tenido nosotros afectaciones como hoy. Esto genera o desmantela un poco la gestión de riesgo que hay que trabajar para poder realmente hacer obras de mitigación y también tener pues un poquito más de conciencia para la comunidad en muchos temas. Recordemos que también ayer se resultaron que 4 rescates de personas realmente que se tomaron la libertad de poder ir en una corriente de agua para pasar y esto pudo haber ocasionado la pérdida de vidas humanas. Entonces también pedimos prudencia a la población y el trabajo en equipo para fusionarlo y así mismo dar una respuesta a la población. Licenciado Alex Cáceres, con palabras del subcomisionado de Copeco, Andy López, queda evidenciado de que lo que he venido manifestando nos da la cruda realidad que jamás visto en Islas de la Bahía esto. Y esto en Roatán, espero que tomen medidas serias, como usted lo ha mencionado, porque jamás se había inundado Roatán, y ya lo ha expresado el subcomisionado, y en el MICHE había pasado, sí, como subcomisionado. Sí, algo que mencionar también, recordemos, tenemos una persona desaparecida. Se ha trabajado también en coordinaciones. Recordemos que las condiciones climáticas tampoco amerita, hay que ser muy prudente en no poder tirar una lancha o buscar una persona que durante 24 horas no tenemos. Entonces es importante mencionarlo porque hemos trabajado de la mano, y esto genera realmente poder tener la prudencia de que estamos en alerta amarilla, prohibimos el buceo y sin embargo esta persona sobrepasó los niveles y realmente pues fue a bucear y es ahí donde estaba desaparecida. Así que estamos trabajando y pidiéndole a la población prudencia y recordemos, el desarrollo va de la mano, pero también tiene que ir un equilibrio ecológico. Si va a poder construir, también tiene que ser con un código de construcción más válido para poder evitar riesgos. Muy bien, si no hay consulta, licenciado Alex Cáceres, yo retorno hasta Tegucigalpa, desde Islas de la Bahía. Bueno, solo que nos dé un recuento rápido de todos los datos, Rigo, Andy López, de cuántas personas están en los albergues y cuánto es la ayuda que está llegando en estos momentos allá a Roatán. ¿Cuántas personas hay en albergue y cuánta ayuda está llegando desde la Bahía? Subcomisionado, pregunta que el Estado le pasó. Bueno, vemos... Hoy, 22 de febrero, en el santoral de la iglesia, celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Conozcamos más la historia. Hoy se celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro, una ocasión solemne que se remonta al IV siglo y con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro. La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también sede, asiento o sitial. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, el Papa. Hace no muchos años, antes de rezar el Ángelus en este día, el Papa Juan Pablo II recordó que la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el Ministerium Petrinum, ese servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano. Misión indispensable que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo, como piedra angular de la comunidad eclesial. Recemos, dijo, para que la Iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones, sea unánime en creer y profesar las verdades de fe y de moral transmitidas por los apóstoles. La cátedra es, en realidad, el trono que Carlos el Calvo regaló al Papa Juan VIII y en el que fue coronado emperador el día de Navidad del año 875. Carlos el Calvo era nieto de Carlomagno. Durante muchos años, la silla fue utilizada por el Papa y sus sucesores durante las ceremonias litúrgicas, hasta que fue incorporada al altar de la Cátedra de Bernini en 1666. Tradiciones, leyendas y creencias afirmaron durante muchos años que la silla era doble y que algunas partes se remontaban a los primeros días de la era cristiana e incluso que la utilizó San Pedro en persona. Los análisis efectuados apuntan a que se trata de una silla cuyas partes más antiguas son del siglo VI. Lo que se había tomado por una segunda silla
era en realidad una cubierta que servía tanto para proteger el trono como para llevarlo en procesión. Todos los años, en esta fecha, el altar monumental que acoge la Cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día, con docenas de velas, y se celebran numerosas misas desde la mañana hasta el atardecer, concluyendo con la misa del capítulo de San Pedro. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de febrero, que es por las mujeres que son víctimas de la violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.